Hola, buenas tardes, soy Patricia Melich y hoy vamos a hablar del enfoque de proceso práctico. A mí me corresponde exponer sobre la propuesta de uno de sus precursores, el pedagogo Lauren Steinhaus. El contexto histórico en el que se desarrolla este proceso fue en la época de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Época de explosión demográfica, poscolonialismo, liberación del comercio internacional, crecimiento económico y progreso de las ciencias y tecnología. Aquí nace el movimiento curricular. El enfoque de proceso práctico surge como un movimiento en contraposición al enfoque o modelo tecnocrático de la educación. Busca reconsiderar la relación existente entre la teoría y la práctica, una metodología de solución a los problemas cimentada en una relación de diálogo entre el maestro y los estudiantes. Exalta los procesos de investigación activa, emancipadora y tendientes a solución de las problemáticas detectadas en situaciones concretas, en la que el maestro y el alumno son investigadores, pero de una forma crítica, lo que hace que se desarrolle el potencial de percibir críticamente las estructuras sociales existentes y en la que ellos están inmersos. De este modo, dejan de ver al mundo como una realidad estática, para verlo como una realidad en proceso de transformación y construcción. Uno de los precursores de este enfoque fue el pedagogo británico del siglo XX, Lauren Steinhaus. Dedicó su tarea a teorizar y sistematizar el concepto del currículum. Sus aportes siguen siendo hoy una referencia en el diseño y revisión de programas pedagógicos. Steinhaus pertenece a la corriente pedagógica que defiende al método de investigación en la acción. Teoriza y sistematiza la concepción de un currículum que estimula la argumentación del pensamiento escolar y la experimentación del docente. Steinhaus concibe el currículum como proyecto o intenciones educativas a experimentar en la práctica, como sugerencias de enseñanza a comprobar y evaluar en clase. Por eso el currículum es la herramienta que convierte al profesor en un investigador en el aula. Es el método que permite al docente aprender probando sus ideas en la práctica. Para Steinhaus, el profesor no es un técnico que aplica teorías o estrategias en el aula, sino un profesional que reflexiona sobre su práctica e investiga sobre los problemas particulares que se le presentan en el aula. El dispositivo de formación es la investigación-acción. La idea de Steinhaus de la enseñanza basada en la investigación está vinculada al modelo de proceso del diseño curricular, que se sostiene sobre la tesis que las estructuras del saber a las que hay que inducir a los estudiantes son intrínsecamente problemáticas y discutibles, y en consecuencia son objetos de especulación. Esto supone que los docentes se constituirán como aprendices al igual que los alumnos. Steinhaus afirma: el docente o bien es un experto o bien debe ser un aprendiz junto a sus estudiantes. En la mayoría de los casos, el docente no puede ser un experto debido a la propia naturaleza de las cosas. De ello se sigue que debe adoptar el papel de aprendiz. Desde el punto de vista pedagógico, este papel es preferible a la de experto. Implica enseñar mediante los métodos de descubrimiento o investigación. Steinhaus exige un modelo de trabajo creativo, abierto, participativo y flexible, un profesor investigador en el aula y un modelo de proceso para su elaboración y desarrollo del currículum. Las escuelas necesitan desarrollarse como comunidades. Las auténticas clases tienen que ser nuestro laboratorio y están bajo el mando de profesores en lugar de investigadores. Las propuestas de Steinhaus son una combinación
del pensamiento pedagógico y de la experiencia de este profesor de humanidades que reflejan su preocupación antropológica. La política y formato curricular es lo que determina lo que pasa en las aulas entre profesores y alumnos. El modelo curricular, basado en el proceso, supone poner en relación tres elementos: el respeto a la naturaleza del conocimiento y su metodología, la toma en consideración del proceso de aprendizaje y el enfoque coherente del proceso de enseñanza. Para Stenhouse, la innovación curricular tiene que partir de un grupo de profesores como unidad básica que discute, modela y lleva a cabo el currículum, participando en la evaluación de los resultados. Más que la presentación selectiva del conocimiento, el currículum se concibe como un marco en el que hay que resolver los problemas concretos que plantean situaciones puntuales. Se trata, pues, de un esquema donde profesores, especialistas, administradores e investigadores tienen que concretar una acción en colaboración. El diseño que especifica de antemano no sirve. Solo la función crítica sirve a la transformación de la práctica, al tiempo que cambia perspectivas personales ante los hechos educativos. Stenhouse, siendo fiel a su propuesta no mecanicista del currículum, defiende una metodología de investigación humanística y su idea es que la investigación no sea tanto el medio de conquistar el conocimiento, sino el proceso tenga un alto poder educativo para quienes lo practican. El profesor es autónomo, libre, con determinados propósitos guiados por el conocimiento. Articula todo ello en su práctica, autorregulada por un proceso de investigación que está unida al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la investigación. No es sino ese proceso llevado a cabo de forma sistémica. Se deduce también un nuevo concepto de evaluación, pues al tratar el proceso curricular como un proceso de investigación educativo, la evaluación se convierte en el proceso de descubrir la dinámica y no solo los resultados pretendidos por el modelo de objetivos. En síntesis, el maestro debe concentrarse en las particularidades de cada uno de sus alumnos para ofrecer soluciones específicas a las dificultades que ellos tengan en el proceso de aprendizaje. Las relaciones en el aula de clase son muy importantes. Los estudiantes deben ser tratados con respeto y sus inquietudes y sugerencias deben ser escuchadas. Un aula de clase es un medio de experimentación y la comprobación de teorías por parte del docente. También un espacio donde se comparte, se debate y se analiza, donde los estudiantes son capaces de descubrir conocimientos y sacar sus propias conclusiones. La investigación conduce a la innovación intelectual y al cambio social. Clear sostiene que el currículum es un híbrido, que combina distintas tradiciones y movimientos disciplinarios, construyendo condiciones que dan lugar a causas particulares. En su trabajo sobre el currículum norteamericano de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, identifica 4 tradiciones. La humanista, que está centrada en las disciplinas tradicionales planteadas por ciertas asignaturas, eran importantes para el desarrollo del alumno. El paidocentrismo era la pedagogía centrada en el niño, sustentada en el conductismo y constructivismo. La otra era el eficientismo social, que se creía que la escuela debía centrarse en las demandas de la industria y el mercado. Y por último, el reconstruccionismo social, que postulaba la importancia de la reforma social como eje del currículum. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque estas 4 tradiciones tenían algunos equivalentes en el currículum argentino. Pero Clear nos alerta sobre las distintas lógicas y grupos que organizan el currículum. No hay una sola manera de pensar o definir el currículum. Mirando desde las disciplinas, desde la psicología evolutiva, desde el mercado de trabajo,
o desde la necesidad de reforma social implican tener lentes distintos, que señalen orientaciones y prioridades muy diferentes. Klivar hace hincapié en los profesores, que dice que son requeridos a mantener el orden en la clase y solo los muy atrevidos están dispuestos a renunciar a este principio. Otra cuestión importante que plantea Klivar, que abre estas perspectivas, es la historia del currículum, no como algo que está en el pasado, sino como un elemento que sigue operando hoy. Las distintas tradiciones que analiza Klivar van quedando con capas de sentido, casi geológicas, que siguen teniendo sus adeptos en el sistema, se reafirman en territorios, disciplinas o instituciones y negocian e intervienen ante cada nueva reforma. Klivar termina su análisis de la década de 1950, cuando en Estados Unidos se impone la idea de que el currículum debe ser ajustado a los requerimientos de la vida, incluyendo educación vial, educación sexual y materias vinculadas hacia la sociabilidad. Vale la pena preguntarnos por qué este currículum no tiene equivalentes en nuestro país y por qué esta idea del ajuste a la vida nunca predominó sobre la enseñanza de las disciplinas más tradicionales. Lo que analiza este autor acentúa cómo las distintas tradiciones fueron surgiendo unas en relación con otras, superponiéndose, oponiéndose o articulándose, configurando un espacio plural al que no es posible adoptar de un solo sentido ni de una consistencia unívoca. Cuando hace referencia al orden, dice que el mantenimiento del orden en la clase constituye un factor relevante de la práctica de la enseñanza, pues determina la preeminencia de una serie de tareas: copiar, hacer ejercicios, pregunta-respuesta, tomar apuntes, mientras que excluyes a otras que bien o resultan menos útiles para este objetivo, o bien constituyen incluso un motivo de alteración del orden antes descrito. La viabilidad del camino de la práctica parece ser supeditada a este principio, de manera que, como afirma Klivar, el persistente fracaso de ciertas reformas escolares, especialmente las que modifican el locus del orden y del control, se explica porque entran en conflicto con la lógica del orden a la que están supeditados los profesores. Solo quienes están dispuestos a correr los riesgos que ello implica desarrollan formas de enseñanza distintas a las habituales. Una experiencia que además generalmente carece de continuidad debido al elevado coste de la mutuación. El propósito de Klivar de una teoría del currículum sería hacer comprensibles los conceptos y cuestiones que surgen cuando nos planteamos qué enseñar. Hola, soy Mariana Vicente y en este caso voy a hablar de Webner. La mayoría de los docentes estarían de acuerdo con que el trabajo docente requiere un permanente juicio práctico, porque las elecciones no se dan solamente sobre medios alternativos para obtener un fin determinado, sino que depende de los fines que en conflicto deben ser perseguidos en un momento determinado. De allí que la práctica, en cuanto a la aplicación, no debería limitarse a la técnica, sino referirse a un marco teórico que contemple la naturaleza de cada uno de los fines perseguidos. Mientras los modelos del currículum racional se instalaban como corrientes dominantes en el pensamiento pedagógico, comenzaron a aparecer otras perspectivas diferentes que aspiraban a encontrar otra mirada que pudiese echar luz sobre la problemática curricular. Las primeras críticas surgieron a partir de un movimiento conocido como conceptual empirismo, que aunque no llegó a convertirse en una línea teórica, ya que sus representantes fueron rápidamente adoptando distintas posiciones. Algunos se orientaron hacia el reconceptualismo y otros se inclinaron por posturas prácticas en relación al currículum. Son representantes de esta línea reconceptualista teóricos como Klivar, Webner, Pinar, Phoenix y Jackson. Las principales críticas se centraban en el rechazo de la teoría como aplicación de meras técnicas, y su objetivo era de recuperar lo que se consideraba la problemática central de campo. Dwayne E. Webner nació en Michigan en 1923. La vocación de Dwayne Webner como filósofo de la educación y el teórico del plan de estudios abarcó la segunda mitad del siglo XX. Si bien ha sido orador destacado en conferencias
consultor de escuelas y profesor universitario, cuyas ideas representaban la vanguardia de la teoría curricular y del pensamiento educativo, el nombre de Webner probablemente sea reconocido como un filósofo y teórico del currículum más por especialistas en currículo que por administradores escolares o maestros. Aunque no es un teólogo o profesional religioso, Dwight Webner también ha sido de impacto significativo en la educación religiosa cristiana como mentor y asesor de una generación de estudiantes graduados que se ha convertido en líderes del campo. Dwight decidió ingresar al campo de la educación eligiendo especializarse en educación primaria. Es a mediados de los 60 cuando aflora un mayor número de trabajos dedicados a denunciar la ambigüedad, la falta de precisión de este campo de conocimiento. Dwight Webner describe con este significativo párrafo el estado de la cuestión en 1976. Desde los años 1900, la familia del currículum ha incluido a aquellos interesados en los contenidos, métodos, educación del profesor, desarrollo humano y libertad, progresismo social o conservadurismo, tecnología educativa, evaluación y objetivos educativos. Estos diversos grupos de interés han causado su impacto de una u otra forma sobre nuestra manera de practicar y hablar sobre el currículum. Sin embargo, la palabra no puede seguir conteniendo tal variedad de significados. A partir de ese momento, comienza un movimiento de fuerte vitalidad que a su vez va a coincidir con el rechazo de las anteriores concepciones del currículo. Se desaprueban aquellas concepciones que únicamente aparecen interesadas por los contenidos de las disciplinas que tienen que estudiar los alumnos y alumnas. Es ahora cuando comienza a descubrirse que en las aulas de las instituciones escolares acontecen muchas más cosas de lo que en un principio se creía. Señala así Webner respecto a los desarrollos teóricos del campo que existía una notable incoherencia, fallos y discontinuidades dentro de la escolarización y diversas desviaciones del propio tema en su campo, y afirma que estaba ocasionado por una excesiva confianza en la teoría cuya solución dependía de un renacimiento del campo. Así, el espíritu del currículum se trasladase desde las pretensiones teóricas a modelos operativos que fuesen prácticos, cuasi prácticos o eclécticos. De acuerdo a Webner, el problema básico es diferenciar aquellos intereses esenciales del currículum de otros que se pueden sustentar en ellos mismos o pueden ser más satisfactoriamente asociados con otras facetas de la educación. Propone así comenzar con el significado de la palabra currículum, porque el término apunta a las diversas, incluso paradójicas intenciones de los educadores. Está cargada de ambigüedad, le falta precisión. Generalmente, la referencia es a programas educativos dentro de la escuela, pero la significación política de los programas educativos y la ambigüedad del término estimula definiciones programáticas y su frecuente uso en eslogan educativos. Estos usos han agrupado a individuos educadores con diversos intereses educativos que deseaban legitimar sus intereses programáticos en los contenidos de las escuelas. Webner propone volver al significado original del currículum y preocuparnos del plan de estudio. Nuestro problema es estudiar la naturaleza del plan de estudios, el contenido, y eliminar los intereses que no se hallan directamente en este contenido. Para él, el discurso sobre el contenido educativo es un discurso sobre la cultura. El especialista en currículum parece haber sido atrapado en una distinción entre cultura y sociedad. Esto ha contribuido a incrementar recientes problemas. Las diferentes concepciones de la cultura han confundido nuestro sentido de la dirección y nuestro discurso, porque han sido ideadas, no como problemas concernientes al plan de estudios, sino como problemas concernientes al propósito de la escuela. En su opinión, se ha confundido el posible contenido con el propósito, y se ha tendido a incluir cuestiones acerca del contenido en cuestiones sobre objetivos. Así, la teoría ha sido atrapada en un discurso político e ideológico. El modo en que la cultura se hace accesible a alumnos determinados y el trabajo que requiere seguir dos líneas. En este caso tenemos el qué, la identificación de aquellos elementos de la cultura, la sabiduría de la especie, que puedan transformarse en contenidos del programa de estudios, y el cómo, la identificación de las tecnologías mediante las que podemos hacer accesible este contenido a individuos determinados.
Webner observa además que existe desde principios del siglo una tensión inherente entre los intereses del individuo y los intereses sociales. Por un lado, los educadores proclaman la dignidad de la persona, la autorrealización, la libertad individual y el compromiso de un orden social, sus necesidades, requerimientos y realidades. Pero los conflictos de interés en las escuelas y las aulas son manifestaciones de las contradicciones sociales subyacentes. No tienen raíces históricas y socioeconómicas, por lo tanto, deben reconocerse que se requiere una acción antes política que educativa. En vez de mediar de alguna manera entre los presuntos intereses del alumno y el interés expreso de los grupos sociales, lo que el autor propone es luchar para mantener estos intereses, inherentemente contradictorios, diferenciados y separados. Observa además que el interés por el estudio del niño puede ser un recurso técnico para la presentación y reinterpretación de la cultura, pero también se puede usar técnicamente para mayor control y manipulación. La corrección de esta tendencia no es asumir que las buenas intenciones del especialista del currículum y del educador altruismo protegerán al niño. Observa también que en los pasados 50 años el currículum ha centrado su interés en aspectos de la vida social como contenido educativo potencial, pero interés en la vida social ha distorsionado también lo que es el campo curricular, surgiendo una lucha ideológica sobre la función de la escuela y el problema de la clarificación política y el problema técnico se ocultan mediante componentes ideológicos. Concluye Webner que el campo del currículum de los últimos 100 años no solo está moribundo para todos los propósitos prácticos, está muerto. Y afirma que no murió porque dependiese de la teoría y no de la práctica, murió porque la creciente diversidad de intereses que trató de llevar adelante en estos 100 años no se podía mantener más tiempo con un solo enfoque. Para un renacimiento debemos regresar a las raíces. El trabajo es identificar el contenido educativo y encontrar maneras de hacerlo accesible a los jóvenes, mientras que Webner propone retornar a los problemas que fueran los orígenes del campo. Shawn apela a recuperar el lenguaje de la práctica. En efecto, la crítica de Shawn no pretende presentar una nueva teoría, sino replantear la forma en que la teoría curricular es construida, como reflejará Laura Moreno a continuación. Joseph Jackson Straub nació el 2 de febrero de 1909 en Columbia, Mississippi, donde asistió a una escuela primaria privada que servía como escuela práctica para futuros maestros del Colegio de Mujeres local. Terminó la secundaria en 3 años y en 1924 partió hacia la Universidad de Chicago, donde permaneció casi 50 años. Straub se sintió insatisfecho con la forma en la que se enseñaba la ciencia en la universidad, forma con la que luchó casi toda su vida. Algunos de los autores que influenciaron en su dirección de enseñanza fueron Richard McKay y Ralph Tyler. Este autor plantea una alternativa a la manera de abordar los problemas curriculares. Straub planteaba que la educación debía adaptarse a cada contexto, es decir, que cada institución o manual dado debía tener en cuenta la situación en la que se vivía. Con respecto al campo curricular teórico, consideraba que estaba moribundo y que era incapaz de presentar por sí mismo métodos y principios para continuar su trabajo y la búsqueda de nuevos métodos y principios. Pero no pretendía presentar una nueva teoría, sino replantear la forma en la que la teoría curricular es construida. Considerando que el campo curricular había llegado a esta situación por su desconfianza en la teoría y que el campo del currículum podría renacer solo si se trasladaba las magias de lo teórico a lo práctico. Straub cree que es preciso un eclecticismo más abierto, la disposición para utilizar teorías que resulten más adecuado, pero aceptando que cada uno puede tener aciertos y desaciertos. Por otra parte, para superar estos fracasos de la teoría, Straub postulaba el desarrollo de artes prácticas, la cual implicaba que las instituciones y prácticas existentes deben ser transformadas por parte, no reemplazadas. Por otra parte, la práctica comienza desde los problemas y dificultades identificadas en lo que tenemos, no a partir de las aspiraciones impuestas por fuera del campo. Como tercer punto,
planteaba que la práctica requiere la generación provisoria de alternativas, pensando y desarrollando soluciones alternativas a los problemas curriculares descubiertos. Y como cuarto punto desarrolla que la práctica requiere un compromiso con el método de deliberación práctica, una forma de pensamiento que considera problemáticos tanto al medio como a los fines. Resumiendo, con esto Schwab apelaba a una base metateórica alternativa para el currículum basada en las artes de la práctica y en la deliberación práctica que caracterizó gran parte del pensamiento.